Buenos días, ¿qué tal? Qué bueno ver tantas caras diferentes hoy. Siempre estamos felices por ver gente nueva visitándonos, que seáis todos muy bienvenidos, que os sintáis en casa, porque aquí nos sentimos en casa, ¿no? Ya llevamos aquí 4 años, en España 4 años y medio, y desde que llegamos ya nos sentimos en casa porque tenemos la iglesia y nos sentimos parte, nos sentimos familia, son nuestra familia aquí. Entonces los que nos visitan que se sientan también como familia, porque estamos en familia. Muy bien, estamos estudiando, estamos pensando sobre firmes en la esperanza. Es el tema que estamos estudiando estos días. Y estamos leyendo juntos la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. La primera carta de Pablo a ellos. Raúl hace 2 semanas empezó con el primer capítulo y hoy vamos al segundo capítulo. Y el tema que vamos a pensar hoy es sobre un carácter probado y aprobado. Si tenéis vuestras Biblias, podéis abrir en la primera carta de los tesalonicenses, el segundo capítulo. Vamos a leer del versículo 1 al 12, pero vamos parando cada versículo para ver qué tenemos aquí de reflexión. ¿Vale? Está en la pantalla también para que leamos juntos. Pablo, escribiendo esta carta, dijo: Hermanos, bien sabéis que nuestra visita a vosotros no fue un fracaso, y sabéis también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicaros el Evangelio en medio de una gran lucha. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y estudiarla y reflexionar en ella. Gracias porque esta carta escrita hace algunos siglos todavía es útil y sirve para nosotros hoy y habla con nosotros hoy. Y eso que pedimos, que hable, Señor, con nosotros, que sea un tiempo que podamos aprender y salir de aquí diferentes. En nombre de Jesús. Amén. Siempre que leemos la Biblia, tenemos que saber qué estamos leyendo. ¿Qué es una carta? ¿Qué es una carta escrita por el apóstolo Pablo hace 2 siglos? ¿Por qué escribió esta carta? ¿No? Ya vimos en el capítulo 1 que Pablo hablaba de la fe constante, de que estaban firmes en la esperanza y todo. Y ahora empezamos un segundo capítulo y tenemos que entender por qué está escribiendo estas cosas. Hermanos, bien sabéis que nuestra visita a vosotros no fue un fracaso. ¿Qué podemos entender? Que ya había visitado esta iglesia. ¿Y cuándo eso se pasó? Podemos encontrar la historia en el libro de Hechos, que es otro libro de la Biblia, en que se cuenta, se llama Hechos de los Apóstoles. O sea, donde encontramos la historia de la iglesia del primer siglo. La iglesia empezando en una realidad muy diferente. Jesús había vuelto al cielo y dejó la iglesia. Y los apóstoles empezaron a plantar iglesias, a predicar, en realidad, a predicar el evangelio. La gente que se convertía se juntaba y formaba una iglesia. Y Pablo salió a predicar el Evangelio, a hablar de la fe en Jesús, a visitar pueblos, a visitar ciudades estratégicas. Y una de estas ciudades era la ciudad de Tesalónica en la Grecia. Entonces, él había visitado esta iglesia de Tesalónica después de no visitar esta iglesia, esta ciudad, perdón. Porque cuando llegó no había iglesia. Llegó a la ciudad y empezó a predicar en la sinagoga de los judíos, haciendo la conexión, porque los judíos creían en el Antiguo Testamento, que había la promesa de un Mesías, y Pablo llegaba y decía: ¿sabéis este Mesías que estáis esperando? Él ya ha venido y es Jesucristo. Por eso predicaba y los que se convertían formaban la iglesia. ¿Y por qué dice aquí? Y sabéis también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos,
cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicaros el Evangelio en medio de una gran lucha. Podemos entender que antes de Tesalónica estaba en Filipos. Y yo he puesto en Google Maps y vi que de Filipos a Tesalónica son 161 kilómetros. Entonces, Pablo estaba con Silas y Timoteo recurriendo a algunas ciudades estratégicas de la Grecia. Había pasado por Filipos. ¿Y qué había pasado en Filipos? Si conocéis la historia en que Pablo fue echado al cárcel, fue en Filipos, porque en realidad estaba predicando, sí, pero había una chica que tenía espíritus y Pablo expulsó estos espíritus, pero esta chica traía dinero a unas personas, entonces estas personas por envidia denunciaron a Pablo y Pablo y Silas fueron echados al cárcel. Entonces, ¿qué había pasado? Antes de llegar a Tesalónica, habían estado en el cárcel en Filipos. Salieron de Filipos, fueron a Tesalónica. Y por eso que Pablo aquí se está presentando, está recordando a los de Tesalónica lo que había pasado antes. Entonces, bien sabéis que nuestra visita no fue un fracaso y sabéis también lo que habíamos pasado antes. Entonces, siempre que vamos a leer una porción de las Escrituras, de la Biblia, tenemos que saber qué estamos leyendo para entender el contexto, para saber cuándo fue escrito y qué pasaba, en qué situación estaba el que estaba escribiendo esta carta y por qué estas palabras han durado hasta hoy y hoy podemos abrir la Biblia y estudiarla. Vale. Y también, ¿cómo estaban cuando llegó a Tesalónica? Pablo empezó a predicar en la sinagoga de los judíos. Por 3 semanas predicó en la sinagoga. Algunos se convirtieron y también levantó envidia y personas que veían esta persona predicando de otro rey, que no es rey del imperio romano en que estaban, y empezaron a denunciarlo también. ¿Y qué pasó? También en Tesalónica, vemos en Hechos 17, 7 y 8, estos versículos me encantan, porque el testimonio de las personas que veían Pablo y Silas predicando y Timoteo predicando en Tesalónica fue estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estos que han puesto el mundo de patas arriba, ¿no? He aprendido esta expresión. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Todos ellos actúan en contra a los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Entonces entendemos el contexto. Ellos estaban predicando, fueron denunciados y por eso tuvieron que huir, ¿no? Habían sido encarcelados en Filipos, pero en Tesalónica decidieron huir. Y esto levantó algunas sospechas, incluso de los que se habían convertido. ¿Por qué? Porque en este entonces habían personas llamadas de sofistas, que eran personas que predicaban cosas que sabemos que en Grecia se estudió mucho la retórica, la manera de hablar, la manera de convencer a las personas. Manuales de retórica hasta hoy utilizan conocimiento griego. Entonces estas personas iban de ciudad en ciudad manipulando la gente, intentando sacar dinero de ellos y eso era como una profesión. Entonces se levantó la sospecha de que Pablo y Silas también podrían ser alguien así, que estaban predicando cualquier cosa para tener algo, ¿no? Entonces ellos tienen que salir de Tesalónica y Pablo siguió predicando en otras ciudades y por 2 veces intentó volver a Tesalónica, pero no pudo. Y en un momento envía a Timoteo, uno de sus compañeros, a ir a Tesalónica y a ver qué había pasado. Porque él solo había pasado 3 sábados predicando y dejado una iglesia ahí de creyentes. Y ellos tenían sus dudas, tenían conocimientos que no estaban muy de acuerdo con que enseñaban las Escrituras. Y Timoteo fue,
estuvo un tiempo con ellos y volvió a dar noticias a Pablo. Y Timoteo dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? La buena es que están bien, están firmes, realmente la iglesia ha seguido y están creciendo. La mala es que tienen algunas cosas para arreglar de conocimiento, y eso vamos a ver en nuestras reflexiones que vienen a seguir. Entonces tiene algunas cosas para arreglar, por eso ha escrito esta carta. Y otra cosa es que han puesto en duda tu carácter, porque has tenido que huir de Tesalónica, ¿qué ha pasado? Entonces, por eso viene esta carta, y estos 12 versículos que vamos a leer hoy hablan de una defensa de Pablo con relación a su integridad. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Pablo entonces escribe esta primera carta para responder a estas acusaciones. Y vamos a ver que integridad, como dijimos, vamos a hablar del carácter probado y aprobado. Integridad significa hacer lo correcto por los motivos correctos. Y integridad también es aquello que hacemos cuando nadie nos ve, pero también lo que hacemos cuando la gente ve. Integridad es lo que hacemos en el oscuro y que hacemos en la luz. Integridad viene de la palabra íntegro, entero, completo. O sea, somos coherentes con lo que... hay una coherencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. Y vamos a hablar de eso en esta mañana, en esta defensa que Pablo hace de las acusaciones que han sido hechas contra él. Vale, los versículos 3 y 4. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra real motivación para hacer lo que hacemos? Pablo aquí está hablando de predicar la palabra, como un predicador, como un misionero que visitaba iglesias y que estaba siendo puesto en duda. Pero lo que hacemos, ¿por qué hacemos? ¿Hacemos para buscar gloria de las personas? ¿Hacemos para buscar reconocimiento? ¿O hacemos porque entendemos el propósito? ¿Hacemos para Dios en primer lugar y por amor a las otras personas? ¿Por qué? Porque está muy claro. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. O sea, podemos engañar a las personas, podemos pintar nuestra cara como si fuéramos otro, usar una máscara, una mascarilla, como si fuéramos otro personaje, pero Dios examina y conoce a nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿para la aprobación de quién yo vivo? ¿No? ¿Para de mis compañeros, mi familia, las redes sociales? ¿O para la de Dios que prueba nuestro corazón? El que nos conoce de hecho y de verdad. Nuestra exhortación no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Integridad es hacer lo correcto por los motivos correctos. ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son nuestras intenciones? Versículos 5 y 6. Como sabéis, nunca hemos recurrido a las adulaciones, ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de vosotros, ni de otros. Entonces, él se defiende de sus acusaciones y muestra cómo ha estado entre ellos, ¿no? Nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a excusas para obtener dinero. Si la acusación era que él era uno de los sofistas que estaba hablando cosas buenas para obtener dinero, él ha demostrado aquí.
está demostrando aquí, no, nunca he hecho eso, mi interés nunca ha sido tener dinero y ni he recurrido a las adulaciones. ¿Qué son las adulaciones? Las adulaciones es llegar con aquella postura de, ¿cómo estás? Guapa hoy, Antonia. Y esperando que me invite para comer en su casa hoy, ¿no? Y estoy, puede ser una opción, no sé. Pero las adulaciones de llegar, ¿no? Como, y conocemos gente así, ¿no? Todos conocemos a alguien que siempre llega con una segunda intención, siempre está trayendo regalos, ¿no? Y haciéndonos que pensemos que somos mucho mejores que somos, porque tiene una intención por detrás. Y Pablo ha dicho que no, mi intención nunca fue esa. Nunca hemos recorrido a eso, ni a excusas para obtener dinero. Incluso Pablo trabajaba, tenía su profesión cuando necesitaba, porque no dependía solamente de las ofrendas que recibía para predicar la palabra. Y ni tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de vosotros, ni de otros. Entonces, antes de seguir, quiero apuntar aquí 4 evidencias de un carácter aprobado. Estamos hablando de carácter, no estamos hablando solo para predicadores o para misioneros o para personas que tienen que viajan para compartir el evangelio como hacía Pablo. Las cosas que Pablo habla aquí sirven para todos nosotros, sirven para nosotros que entendemos que la vida es mucho más que seguir la corriente y hacer lo que nos da la gana. Porque muchas veces pensamos que, y hay una visión hoy en día, ¿no? Lo que hago solo tiene que ver conmigo, no tengo que dar cuentas a nadie, mi vida es mi vida, y eso al fondo no es realidad, porque todo lo que hacemos refleja en otras personas, todo tiene una consecuencia, incluso en nosotros mismos. Y la Biblia nos habla de cosas, nos enseña a vivir una vida mejor, una vida que va a traer resultados mejores, porque si sembramos una semilla, esperamos que esta semilla crezca y dé frutos. Entonces, ¿cuáles son las semillas que estamos sembrando? Y Pablo no solo afirma tener un carácter aprobado, sino que presenta las pruebas, o sea, la evidencia ante los tesalonicenses, quienes fueron testigos presenciales. Entonces, 4 evidencias de un carácter aprobado. Primero, la verdad. Vivir en la verdad. Evitar mentiras, falsedad y manipulación. Y más que eso, nuestra palabra tiene que ser una palabra de confianza, una palabra firme. Yo he dicho que haría eso, pero no había dado mi palabra. ¿Cuál es la diferencia? No tenemos que decir, te doy mi palabra que voy a hacer eso. No, si digo que voy a hacer eso, esta ya es mi palabra. No tengo que reafirmar. Entonces, somos personas de confianza, somos personas de verdad que viven la verdad. Como ha dicho Pablo, nuestra exhortación no se origina en el error ni procura engañar a nadie. La primera evidencia de un carácter aprobado, la verdad. Nuestra palabra debe ser confiable. En Mateo 5:37 Jesús dijo, ¿no? Cuando digáis sí, que sea sí. Cuando digáis no, que sea realmente no. No quiere decir que no puedes cambiar de opinión, ¿no? Son cosas que podemos cambiar, podemos reevaluar, pero la palabra tiene que ser de confianza. Y si cambiamos de opinión, tenemos que dejar claro que eso no afecte a otras personas. La segunda evidencia, pureza de motivos. En el versículo anterior, nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? En cada cosa de la vida, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Hacemos con la intención de agradar a Dios, de ayudar a las otras personas, de amar a las otras personas, o hacemos para buscar un reconocimiento o para estar en destaque
O muchas veces incluso podemos llegar a la conclusión que hacemos porque tenemos una envidia, tenemos una dificultad de relación con otra persona y lo hacemos para perjudicar otras personas. La tercera evidencia, un amor sacrificial. Y eso podemos ver muchas veces entre nosotros aquí, ¿no? Vemos personas abriendo mano de privilegios, de posibilidades que tienen por amarnos unos a otros, ¿no? Hemos hablado de personas que están aquí involucradas en muchas cosas, tienen que, por ejemplo, dejar un fin de semana, ¿no? Para estar en el ensayo el sábado, por ejemplo, preparando algo para los adolescentes. Eso sí, eso es amor sacrificial. Pero no es solo relacionado con la iglesia, no es solo relacionado con lo que hacemos aquí, sino también con lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. ¿Qué dejamos de cosas que podrían ser, eso tengo el derecho, ¿no? Y si tengo el derecho, voy a hacerlo. Pero muchas veces nuestro derecho está encima del derecho o de la necesidad de otra persona. ¿Y qué amor? ¿Cómo demostramos este amor sacrificial que ha demostrado Pablo, ¿no? De estar ahí después de haber sufrido mucho en la ciudad anterior, estaba en Tesalónica, predicando y compartiendo el Evangelio en el que creía ser lo más importante que podría ser. En Juan 13:35, Jesús dice que somos reconocidos como discípulos de Cristo cuando amamos unos a otros. Y si queremos ser discípulos de Cristo, o sea, personas que se parecen con Cristo, que siguen a Cristo, que hacen diferencia en el mundo como hizo Cristo, tenemos que amar unos a otros, y este amor sacrificial a Dios y unos a otros es una evidencia de un carácter aprobado. Y antes de la cuarta evidencia, vamos a seguir en los versículos 7 a 9. Pablo entonces, hablando de ese amor, amor sacrificial, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que os tenemos, nos deleitamos en compartir con vosotros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. El amor sacrificial comparte el conocimiento, pero también comparte la vida de estar juntos, la vida de servir unos a otros. Tanto llegamos a quereros. Recordéis, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamaros el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no seros una carga. Pablo compara su ministerio a una madre que cuida y amamanta a su hijo. Más adelante vamos a ver que se compara también a un padre que ama, que cuida. Entonces Pablo no solo predicó la palabra, sino que lo hizo de manera íntegra, demostrando en su carácter y actitudes la dignidad del Evangelio que anunciaba. Íntegro, completo, anunciaba y vivía de manera práctica, presentando su vida. Y la cuarta evidencia, una conducta irreprensible. Una conducta irreprensible. Versículos 10 y 11, Dios y vosotros sois testigos. Eso es interesante porque antes había dicho, Dios es testigo, o sea, lo que hago en privado, Dios es testigo y eso nadie lo ve. Pero aquí vemos, Dios y vosotros sois testigos. Por eso que la integridad no es solo lo que hacemos en el privado, pero también lo que hacemos en público. Dios y vosotros sois testigos de que nos comportamos con vosotros, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Sabéis también que a cada uno de vosotros lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. La palabra aquí es coherencia. Lo que predico, yo vivo. Lo que hablo, yo que comparto entre amigos, es lo que vivo de hecho.
Y él podía llamar a los hombres y a Dios como testigos, porque su vida pública y privada estaban alineadas. Y la integridad no es solo un concepto, debe ser visible. La integridad no es solo un concepto, debe ser visible, debe ser lo que hacemos y cómo la gente nos ve también. Y eso la Biblia siempre está nos llamando a eso, ¿no? A nuestra fe pública ser un reflejo de nuestra fe privada. Dos preguntas para que pensemos aquí. Si mi vida fuera un testimonio, ¿qué evidencias presentaría de un carácter probado por Dios? Pablo podía decir eso, porque tenía los de Tesalónica como testigos, ¿no? Tenía los de Tesalónica como testigos. Vosotros sabéis, Dios sabe, vosotros sabéis las evidencias de mi carácter. ¿Cuál sería, si tuviéramos que dar ese testimonio, qué evidencias presentaríamos de un carácter probado y aprobado por Dios? Y en qué áreas mi carácter aún está siendo refinado. Eso es bueno identificar, ¿no? Si vamos a un psicólogo para entender qué pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestro corazón, para poder tratarlo. Aquí es lo mismo. Si estamos viendo el patrón de Dios para una vida santa, justa y irreprochable, tenemos que entender en nuestra vida qué tenemos que tratar para que seamos personas santas, justas y irreprochables. Entonces tenemos que identificar en nuestra vida las áreas de mi carácter que aún están siendo refinadas y trabajar en ello. Trabajar para mejorar. Si queremos ser personas mejores, si queremos estar de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos que identificar estas áreas. Y para terminar, el último versículo de nuestro recorrido de hoy, el versículo 12. Os hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Un carácter aprobado se convierte en un modelo a seguir. Pablo dio el ejemplo e invita a los de Tesalónica a seguir este ejemplo. Os hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Más que los títulos que tenemos, más que las formaciones que tenemos, el ejemplo es el que habla más alto. Nuestro ejemplo, cómo vivimos de hecho. Es eso que va a invitar a las personas a que vivan de manera diferente también. Porque si podemos vivir este ejemplo, no necesitamos... Pablo aquí tenía la necesidad de defender, porque era una situación complicada, una iglesia que estaba creciendo, que estaba levantando sospechas sobre su integridad. Él tenía que defenderse porque estaba lejos. Envió una carta. Nosotros no tenemos esa necesidad de defendernos si están viendo nuestra vida. Nuestra vida es nuestra defensa. Nuestra vida es lo que tenemos para presentar y que la gente va a ver. Y nuestra vida puede ser un ejemplo para animar otras personas a que vivan de manera diferente. Y me gustan mucho estas tres palabras que Pablo utiliza: de manera santa, justa y irreprochable. Santa, ¿no? Santa, una vida que busca no contaminarse, una vida que está más cerca de Dios, que conoce la voluntad de Dios y puede buscarla justa, ¿no? De manera justa, de manera que sea, que podamos poner la mano en la conciencia y estar tranquilos de que estamos haciendo lo justo, estamos buscando la justicia en todas las situaciones, y irreprochable también, una vida irreprochable. O sea, que no tenga acusaciones a ser hechas contra ella o contra nosotros. El propósito de nuestra integridad no es solo nuestra propia santificación, sino inspirar a otros a caminar dignamente en su llamado. Estamos hablando de firmes en la esperanza. Y nada
no hay como estar firmes si no estamos sobre la roca, ¿no? Conocéis la ilustración, la historia de la casa construida sobre la arena y la casa sobre la roca. Y la roca aquí es Jesucristo, Él es su ejemplo. Y si queremos estar firmes en la esperanza, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, como Pablo siguió, y vivir una vida santa, justa y irreprochable para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Os invito a leer la primera carta de Tesalonicenses durante la semana, recordarse de que estamos hablando aquí, porque todo que está escrito con un propósito, y aquí podemos aprender cómo ser más parecidos con Jesucristo, como Pablo era. Amén. Que Dios nos bendiga, que tengamos una buena semana. Voy a orar para terminar, y después acordáis que los padres de los adolescentes tenemos una reunión para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta carta escrita hace tanto tiempo, que nos enseña hoy a vivir esta vida santa, justa y irreprochable para tu gloria. Que podamos buscar eso en nuestro día a día, no solo en el privado, pero también públicamente en lo que hacemos, la manera como tratamos nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y las personas incluso que no conocemos. Que podamos reflejar tu amor, tu luz a estas personas también, y que tú nos ayudes a vivir de esa manera, para tu gloria, en nombre de Jesús. Amén. Una buena semana a todos, muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene o durante la semana también.